El Titanic es insumergible. Así lo aseguraban las publicaciones de la época, que presumían a viva voz la seguridad y los lujosísimos espacios del gran transatlántico. Sin embargo, la madrugada del 15 de abril de 1912, 4 días después de emprender su viaje inaugural entre Southampton y Nueva York, un choque leve con un iceberg bastó para soltar algunos de sus remaches. El resultado fue una vía de agua que, sin superar el metro cuadrado, envió el barco hasta el fondo del mar de Terranova a 4.000 metros de profundidad en poco más de 2 horas. Murieron 1.503 de los 2.208 pasajeros y miembros de la tripulación que iban en el barco. El mejor y más grande transatlántico de su tiempo solo disponía de botes salvavidas para la mitad de ellos. Muchos otros se lanzaron al mar porque se quedaron sin plaza, por las prisas o por miedo a que los botes no aguantaran el peso. El Titanic fue uno de los primeros barcos en tener pista de squash y piscina de 50 metros cuadrados. Su gimnasio fue equipado por una empresa de Wiesbaden conocida por su elitista balneario, con bicicletas estáticas, aparatos de remo, caballos mecánicos y toda clase de máquinas. La cocina era excelente y copiosa en primera clase y también en segunda, que tenía el mismo nivel que la máxima categoría en otros barcos. El Titanic también fue el primer barco que ofrecía un ascensor a los pasajeros de segunda. Los de primera tenían 3. Los más ricos disponían además de baños con agua fría y caliente en camarotes que emulaban las mansiones inglesas más fastuosas, con chimeneas empotradas incluidas. Los pasajeros de tercera no eran los clientes prioritarios, pero disfrutaban de camarotes funcionales con baño colectivo. Estos viajeros eran sobre todo emigrantes, muchos irlandeses y del norte de Europa, que querían viajar para prosperar en América. Para ellos, el viaje en el Titanic era un sueño. Su pasaje costaba 8 libras, cantidad equivalente al alquiler de una casa durante un año. Pero el Titanic tenía fama de ser el mejor y el esfuerzo económico valía la pena. Unos años antes, en 1908, se había empezado a construir otro gigante de los mares llamado Olympic, que realizó su viaje inaugural el 14 de junio de 1911. El Titanic, cuya construcción se inició el 31 de mayo de 1909, tenía una estructura gemela, pero era muchísimo más lujoso y pesaba 1.004 toneladas más. Después de una promoción igualmente gigantesca, sobre todo a través de los cines de la época, llegó el momento de la salida, pero la fecha tuvo que retrasarse algunos días. El Olympic tuvo un accidente y para repararlo necesitó a algunos de los trabajadores que ultimaban la construcción del Titanic. Las pruebas anteriores a la partida, el día 2 de abril, se hicieron muy deprisa en un tiempo récord de 8 horas. La confianza en el barco era total y el ensayo se consideraba casi un trámite. Otros pequeños contratiempos también se fueron solucionando. Debido a una huelga del sector del carbón, el Titanic tuvo que cargarse con el sobrante de su hermano, el Olympic. Tampoco hubo problemas para contratar a carboneros y al personal de tripulación en Southampton. Algunos de ellos llevaban más de un mes sin cobrar un sueldo. No sabían que el del Titanic sería el último. El día 10 de abril todo estaba preparado para la salida. A las 11 de la mañana debían embarcarse los pasajeros de tercera, luego se instalaron los pasajeros de segunda y finalmente los de primera. Una gran aglomeración los despidió en el puerto. En la escalinata, un oficial pronunció una frase que más tarde adquiriría ecos trágicos. Cuando la pasajera Mary Caldwell le preguntó si el Titanic era realmente insumergible, este respondió sin dudar: ni Dios mismo podría hundirlo. La salida fue accidentada.
El New York, varado en el puerto a causa de la huelga del carbón, estuvo a punto de chocar con el Titanic. El incidente no tuvo consecuencias graves, pero sí provocó cierto retraso. El tiempo en los primeros días de travesía fue excelente, aunque se repitieron los mensajes sobre la presencia de hielo en la zona al norte de la ruta. La información no era nueva, ya que los boletines marítimos en papel lo habían advertido semanas atrás. El presidente de la White Star Line, Bruce Ismay, al parecer subestimó el peligro. Si hay hielo, le dijo al capitán Edward Smith, lo mejor es aumentar la marcha para alejarnos lo antes posible. Cuando los guardias encargados de vigilar el mar avistaron el iceberg, a las 23:40 horas del 14 de abril, el barco avanzaba a 21 nudos. Frenar a esa velocidad era complicado. Además, el barco estaba ya a apenas 500 metros del bloque. El barco mejor equipado de la época no disponía de binoculares, por arrogancia o porque el proveedor no lo suministró a tiempo. El primer oficial Murdoch ordenó virar y detener la marcha, pero algunas aristas del iceberg rasparon el casco por estribor y rompieron algunos remaches de la chapa. Los fogoneros fueron los primeros en percibir la gravedad de la situación, pero siguieron trabajando hasta el final para mantener las luces encendidas. Era la única posibilidad de que otro barco les localizara. Muchos pasajeros comentaban, solo hemos tocado un iceberg, todo está bien. Uno de los famosos pasajeros del Titanic, el señor Benjamin Guggenheim, padre de la fundadora del museo, comentó en tono de broma, ¿un iceberg? Voy por un poco de hielo. Un poco más tarde se dieron cuenta que la situación no estaba para bromas. El capitán Smith hizo llamar a Andrews, responsable del diseño del Titanic, para analizar los daños. El ingeniero, entre lágrimas, necesitó planos para convencer al capitán de que al barco le quedaban 2 horas de vida. El mito se desvanecía. A medianoche, el capitán ordenó a los telegrafistas que empezaran a enviar mensajes de auxilio. Hacía poco que la señal CQD había sido sustituida por el SOS. El Titanic fue uno de los primeros barcos en utilizarla. También se encendieron las bengalas de petición de ayuda. Un miembro de la tripulación creyó ver un barco a unas 5 millas, pero luego desapareció. El barco Californian estaba cerca, parado a 19 millas entre bloques de hielo. Su capitán Stanley Lord no entendió la llamada y se fue a dormir. Moriría angustiado por las acusaciones de cobardía y negligencia. Solo el Carpathia de la Cunard, capitaneado por Arthur Rostron, respondió la llamada, pero estaba lejos, a unas 32 millas, lo que representaba más de 4 horas de trayecto. La evacuación del barco comenzó a las 0:30 de manera desordenada. Los primeros botes se lanzaron al agua medio vacíos. El capitán ordenó que se diera prioridad a las mujeres y a los niños. Los viajeros reconvirtieron el lujoso gimnasio en sala de espera. Una de las supervivientes, Eva Hart, tenía 7 años cuando naufragó el Titanic. Años después recordaría cómo su padre la tomó en brazos y la metió en un bote junto a su madre. La besó y le dijo que se portara bien. Nunca volvería a verle. La mitad del centenar de niños que viajaban en el Titanic falleció. Cuando los botes empezaron a escasear, hubo disparos y peleas, y después resignación. Algunas fuentes aseguran que el capitán Smith y el ingeniero Andrews se suicidaron. En cambio, Ismay ocupó uno de los últimos botes. A medida que la proa del Titanic se fue llenando de agua, la popa se elevó hasta que se partió en 2. Luego, el barco se colocó plano por unos segundos y se hundió suavemente. Las luces permanecieron encendidas casi hasta el final. Los relojes de los cadáveres que se recogieron después
Estaban parados entre las 2:10 y las 2:15 de la mañana. El último rastro del Titanic se perdió en el mar en un gran alarido formado por los gritos de terror de los viajeros al caer al agua helada. El barco Carpathia no llegó al lugar del naufragio sino hasta las 4:20 de la mañana. Del gran transatlántico solo quedaban 705 náufragos en 13 botes salvavidas. Murieron 1.503 personas, 123 pasajeros de primera, 166 de segunda y 528 de tercera, además de 686 miembros de la tripulación. Según un periódico de la época, las pérdidas materiales ascendieron a 4 millones de libras. En el Carpathia, cargado con los náufragos al doble de su capacidad, Bruce Ismay, el presidente de la White Star Line, pidió algo de comer y un camarote personal en el cual mandó colocar un cartel: "No molesten al señor Ismay". Aunque ha habido otras catástrofes navales más importantes, ninguna tiene la mística del Titanic. El cementerio Halifax en Canadá, donde están enterrados 150 de los 328 cuerpos recuperados, es un lugar turístico y tanto el cine como la televisión han recreado la historia en múltiples ocasiones. El interés aumentó todavía más en 1985, cuando Robert D. Ballard, director del Instituto de Oceanografía Arqueológica de la Universidad de Rhode Island, localizó las dos partes del pecio separadas por unos 800 metros mediante un sumergible tripulado y un robot. Para el científico, el lugar es un sepulcro sagrado y la extracción de objetos una profanación. Ballard ha denunciado también cómo se ha trivializado la historia del Titanic. Se han organizado cruceros para ver a los exploradores in situ y una pareja de Nueva York celebró su boda en un sumergible junto a la proa del barco hundido. Según Ballard, la acción humana está acelerando el deterioro del Titanic. Es casi una anécdota la colisión contra el casco del barco de uno de los submarinos rusos que llevaban a James Cameron, director de la película Titanic de 1997. La naturaleza también sigue su curso y augura pocos años de vida al pecio más famoso del mundo. La atracción de su historia, sin embargo, parece no tener final.